La extrema izquierda considera sentar en el banquillo a Joe Biden después de las elecciones intermedias del 2022. Por otro lado, un proyecto de ley de Biden daría amnistía a 6,5 millones de inmigrantes ilegales según la CBO. Y bueno, escuchen esto. Ahora ya hasta el Washington Post lo admite. La industria trans pone en peligro a los niños de forma imprudente. Y el director de los Institutos Nacionales de la Salud afirma que tardaremos semanas en saber si las vacunas son efectivas contra la variante Omicron. Finalmente, abordaremos la relación entre la religión y los valores éticos fundacionales de la democracia estadounidense. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! La misma pandilla de Biden ahora está en su contra. Así como lo escuchas. Resulta que la extrema izquierda considera sentar en el banquillo de los acusados a Biden después de las elecciones intermedias del 2022 y todavía faltan 3 años para las próximas elecciones presidenciales. Mientras tanto, las políticas izquierdistas fracasadas del régimen de Biden han provocado la peor inflación en casi 30 años, junto con la crisis de la frontera sur y la desastrosa retirada de Afganistán. Todo esto ha seguido reduciendo la aprobación de Biden, según las encuestas de la NPR Maris del 24 de noviembre, que muestran que el índice de aprobación de Biden es de solo el 42%. Y bueno, aunque Biden ha declarado que se presentará a la reelección, su decisión puede depender, en última instancia, del resultado de las elecciones de mitad de mandato. Las acciones del régimen socialista actual pretenden redoblar sus políticas radicales de izquierda y acelerar su impopular agenda, con la esperanza de que los votantes cambien de opinión, pero en definitiva esto no parece tener éxito. El hecho de que no haya mejorado en las encuestas en los estados disputados desde que el Congreso aprobó su faraónico proyecto de ley de infraestructura de $1,2 billones es una terrible señal para los demócratas que sueñan mantener las mayorías en la Cámara y el Senado. Además, el programa de Biden de $1,75 billones, el Build Back Better, es probable que sea bloqueado por los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, ya que es un programa inviable y oscuro en el manejo de los recursos, como ya les hemos informado con anterioridad. Así que ya hay 2 personas bastante interesadas en apuntarse por la carrera presidencial, la ultracomunista Kamala Harris y el secretario de Transporte Pete Buttigieg, pero el eterno soñador y principal promotor visible del socialismo americano Bernie Sanders también ha mostrado sus deseos para presentarse de nuevo. Así que prepárense para ver las campañas donde los progresistas de extrema izquierda se lanzan al lodo para buscar la presidencia. Y bueno, un proyecto de ley de Biden daría amnistía a 6,5 millones de inmigrantes ilegales, según una revisión de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la CBO, que confirma que más de 6 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos recibirán amnistía y acceso a los beneficios del gobierno si se aprueba la ley de los demócratas para regalar $1,75 billones de los impuestos de los estadounidenses. Esta loca idea se llama Build Back Better. La revisión del proyecto de ley por parte de la CBO evidencia que aproximadamente 6,5 millones de no ciudadanos que cruzaron ilegalmente la frontera sur antes de enero del 2011 y estaban viviendo en Estados Unidos recibirían la libertad condicional y pasarían inmediatamente a estar de forma legal, solo por el deseo de los socialistas demócratas. Recordemos que esto no es una cuestión de bondad religiosa, es política y el cumplimiento de la ley. Así que estos delincuentes con fuero pretenden que alrededor de 3 millones de estas personas puedan convertirse en residentes legales permanentes para que sigan alimentando sus deseos totalitarios de crear más pobres que les den votos. La propuesta inconstitucional la están promoviendo como la mayor amnistía jamás concedida, pero realmente es el engaño más grande de la historia, porque en todos los países que la han promovido, al final sufren las consecuencias de destrucción masiva de su población, con estas migraciones programadas como estrategia comunista. En todo el siglo XX hay muchos ejemplos que ustedes pueden documentar.
Y para tristeza de todos, la CBO certificó que, de verdad, todos los ilegales liberados se convertirían en residentes permanentes legales, elegibles para una serie de programas de beneficios federales como seguros de salud bajo el Obamacare, el Medicaid, los créditos fiscales por ingresos ganados y por hijos también, el programa de asistencia nutricional suplementaria, la seguridad social y también el Medicare, entre otros. La CBO concluyó que este proyecto de ley, aunque aumentaría los gastos federales a corto plazo al conceder la amnistía a millones de inmigrantes ilegales, aumentaría los ingresos federales a largo plazo, lo que es una vil mentira. Porque, por ejemplo, actualmente, después de la reunión del 18 de noviembre entre Canadá, Estados Unidos y México, este último país se ha quedado con una inmensa cantidad de indocumentados centroamericanos, quienes les están ofreciendo la ciudadanía mexicana con el deterioro de las comunidades y ciudades donde permanecen, ya que no es posible abrir de un día para otro miles de fuentes de empleo. Todo esto al mismo tiempo, y se están generando problemas de salud pública y delincuencia que los mismos migrantes y ciudadanos están reportando en las redes sociales. Este es el camino que los socialistas demócratas quieren para Estados Unidos. Y bueno, a continuación, una noticia que de verdad sorprende. Ahora resulta que hasta el Washington Post lo admite. La industria trans pone en peligro a los niños de forma imprudente. Vaya, ya era hora. Esto sale a colación porque los últimos sondeos muestran que cada vez más el público estadounidense rechaza las demandas de los activistas transgénero. También hay cada vez más pruebas de que los padres de familia están preocupados por el creciente daño que la transexualidad está causando a sus hijos, dado que el tratamiento transgénero es esencialmente una forma de castración química que puede afectar a la salud mental de formas no esperadas ni deseadas, lo que puede arruinar de algún modo la vida de un niño. Los niños que se han visto perjudicados por el tratamiento transgénero podrían empezar pronto a demandar a los médicos y activistas que lo aprobaron. Esos activistas transgénero afirman que los estadounidenses deberían abandonar la percepción de que los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes y, en su lugar, acordar que las personas deben ser tratadas como el género que prefieran ese día. Pero la pregunta es, ¿se puede activar y desactivar el género como un interruptor? Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses reconocen que las diferencias biológicas de masculinidad o feminidad son inevitables, complementarias y valiosas y deben ser reconocidas por la cultura y las leyes de la nación. Pero las políticas de tendencia izquierdista de la administración demócrata y los medios de comunicación dominantes han proporcionado apoyo al transgenerismo, alentando a niños, hombres y mujeres a cambiar libremente su género legal sin tener en cuenta el daño a la sociedad, a los estadounidenses en general o incluso a los hijos de los que se declaran transgénero. Alarmado por los crecientes daños causados por el transgenerismo, el Washington Post, que siempre ha sido implacablemente pro-transgénero, ya publicó un artículo de opinión en el que afirma que la creciente transgenerización a los niños estadounidenses no es científica, no está supervisada y está fuera de control. Los autores dicen que algunos jóvenes pueden no estar preparados para la transición de género a la que se les empuja y que hay que animarles a que hagan una exploración más profunda y reflexiva de la cuestión antes de recurrir a las hormonas y a la cirugía estética, porque una vez que comienza el tratamiento de conversión, se encuentran en un camino irreversible. Dado el actual desdén hacia los estadounidenses comunes por parte de los llamados progresistas de élite en los principales medios de comunicación, los grupos activistas y las universidades que suprimen y rechazan las voces de cualquier debate científico, médico y ético imparcial sobre la cuestión de las pretensiones de reasignación de género, hacen que ahora la gente se cuestione si en verdad todas estas instituciones están mintiendo deliberadamente a la gente. Si somos capaces de mantener un debate imparcial sobre esta cuestión y se aprueban leyes con fundamento científico en las legislaturas estatales que protejan a los niños de K12 de la transexualidad en los deportes escolares, por ejemplo, tarde o temprano esta ola de luz tiene el potencial de hacer que los progresistas reconozcan el daño causado a los niños.
Llegamos al momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia o amigos o en tus redes sociales consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud, los NIH, afirman que tardarán semanas en saber si las vacunas son efectivas contra la variante Omicron. Declaró el domingo a Fox News que es probable que la actual vacuna contra el coronavirus sea eficaz contra la recién descubierta variante Omicron, pero que es demasiado pronto para determinarlo debido al número sin precedentes de mutaciones genéticas que tiene esta variante. Collins dijo que el número de mutaciones genéticas de esta variante no tienen precedentes en comparación con las variantes anteriores y que se trata de un virus bastante diferente. Según el director, dice que esto hace que surjan dudas sobre la capacidad de las vacunas existentes para proteger contra esta variante, pero que por el momento no lo saben. Continuó diciendo que la impresionante tasa de transmisión de esta variante sugiere que es altamente infecciosa, pero la gravedad de su inicio de infección sigue sin estar clara. Dijo que harían falta 2 o 3 semanas de experimentos para saber si la vacuna existente o los anticuerpos de infecciones anteriores serían eficaces contra ella. Collins dijo que en experiencias anteriores las vacunas han sido protectoras contra todos los tipos de variantes previamente identificadas, así que teniendo en cuenta estos antecedentes, él espera que la vacuna actual siga proporcionando protección, sobre todo el refuerzo, que aportará una capa adicional de protección. Informó que Pfizer y Moderna ya están trabajando en una nueva vacuna para combatir la variante Omicron, si la investigación demuestra que es necesaria, pero esto llevará al menos 2 o 3 meses. ¿Por qué las medidas COVID de Biden no tienen sentido sin la seguridad de las fronteras? Pues bien, ante la amenaza de la nueva variante Omicron del COVID, el desgobierno de Biden anunció una prohibición de viaje para 8 países del sur de África y un mandato de vacunación obligatoria para los viajeros que cruzan la frontera legalmente, incluidos los conductores de camiones, los equipos de emergencia y los funcionarios del gobierno. Estas medidas de Biden están supuestamente destinadas a proteger a los estadounidenses de la propagación de la variante emergente de la infección del COVID-19 Omicron. Pero lo que resulta alucinante es que según la política actual del gobierno de Biden, los inmigrantes detenidos en la frontera sur solo son sometidos a pruebas del COVID si desarrollan síntomas, lo que significa que no hay ningún requisito de vacuna obligatoria para los extranjeros ilegales. ¿En qué se basa la lógica de esta política? Estados Unidos se enfrenta a una crisis de la cadena de suministros y una de las razones es la exigencia de vacunas obligatorias para los conductores de camiones, que ha provocado que un gran número de conductores no puedan trabajar. Entonces, la escasez de conductores de transporte de mercancías impide que la cadena de suministro se recupere y la política de Biden es como darse un disparo uno mismo en un pie. La política de Biden de cerrar los viajes legales desde una serie de países, comprobar el estado de vacunación en la frontera de los viajeros legales y la vacunación obligatoria se produjo a expensas de la libertad humana, la oportunidad y la prosperidad. Es decir, estos socialistas de todo el mundo están dispuestos a pagar este precio, creyendo que con esto se salvarán de esta guerra sin armas. Imagínense lo siguiente: cuando cientos de miles de personas entran en Estados Unidos de forma ilegal cada día y solo un pequeño porcentaje de ellos son detenidos, y de los detenidos, solo los que presenten síntomas son analizados, ¿creen que esta política de Biden funcionará? Sin duda, estas políticas contradictorias de Don Biden no solo han introducido en Estados Unidos a millones de personas que cruzan ilegalmente la frontera, sino que también han puesto a todos en riesgo de una grave infección viral. Y bueno, para terminar, hablaremos sobre cómo hoy en día en los Estados Unidos las creencias religiosas tradicionales están en declive.
Y es que cada vez menos estadounidenses se consideran pertenecientes a iglesias con una larga historia. Pocos asisten como en décadas pasadas a los servicios religiosos semanales y algunos ven estos acontecimientos desde una perspectiva puramente empírica y consideran que esto corrobora simultáneamente el cambio cultural. Otros, críticos con las religiones tradicionales, ven el declive de la religión como una tendencia inevitable, afirmando que este movimiento indica un alejamiento gradual de creencias que durante 200 años ateos, masones y socialistas se han empeñado en adoctrinar a la gente por todos los medios para que los consideren anticuado y supersticioso, irracional e inadecuado para la era moderna de la razón, el dinero y la tecnología. Sin embargo, ninguna de estas opiniones es coherente con la tradición política dominante en Estados Unidos. La auténtica tradición política considera que la religión es un componente importante de la cultura política estadounidense. Según esta concepción fundante, un Estado, es decir, el gobierno federal, para que nos entendamos, y bueno, antes de continuar les recuerdo por favor a quienes nos siguen y son politólogos, historiadores o juristas, que en este programa nos gusta pensar en todos nuestros seguidores, buscadores de la verdad de muchos países. Entonces, tratamos dentro de lo posible no manejar tecnicismos políticos ni jurídicos. Con esto no quiero decir que vamos a atentar contra la verdad. Sin embargo, intentamos no ser escrupulosos con términos y palabras rimbombantes que a veces no se entienden. Procuramos acercar la verdad en un lenguaje más simple para todos. Bueno, entonces sigo explicando. Según esta concepción fundante, un Estado, es decir, el gobierno federal, estatal, local, no podría servir a su propósito si sus ciudadanos no disfrutan de la libertad de profesar creencias religiosas universales y no pudieran practicarlas. En otras palabras, Estados Unidos no podría ser verdaderamente Estados Unidos, la tierra de libertad. Por un lado, están comprometidos con un autogobierno estadounidense o gobierno de la mayoría. Por otro lado, están igualmente comprometidos con la protección de los derechos individuales. Existe un amplio consenso en que estos derechos no son simplemente el producto de una negociación política, sino que están arraigados en los derechos naturales. Estos derechos constituyen el orden social y moral eterno que todos los gobiernos, incluidas las democracias, están obligados a respetar. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que el gobierno de la mayoría no garantiza un gobierno coherente y justo. No siempre respeta los derechos de los individuos y a menudo ignora los derechos de las minorías políticamente impotentes. La democracia también tiene muchos peligros, uno de los cuales es la tiranía de la mayoría. Los padres fundadores de los Estados Unidos pretendían crear un estado de mayoría minoritaria, pero al mismo tiempo establecer controles y equilibrios para minimizar la posibilidad de que la mayoría ejerciera la tiranía. Para lograrlo, los padres fundadores aprovecharon en gran medida los acuerdos institucionales prudenciales plasmados en la Constitución. El sistema bicameral de división del poder legislativo, el Congreso, un Senado y una Cámara de Representantes exige que cualquier ley reciba el voto mayoritario de ambas cámaras del Congreso, reduciendo así la probabilidad de la tiranía de la mayoría. La separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial constituye una salvaguarda adicional. Por último, el sistema aboga por un sistema federal de división de poderes entre el gobierno federal y los estados, que limita la probabilidad de la tiranía de la mayoría, al garantizar que la mayoría nacional no tenga derecho a dominar la vida política del país, reservando una gran parte de ese poder a los estados como comunidades políticas distintas que gozan de un amplio grado de autonomía. Sin embargo, los padres fundadores de los Estados Unidos no creían que esta estructura constitucional proporcionaría por sí sola suficiente protección contra la tiranía de la mayoría. También reconocieron que la nación necesitaba una comunidad de ciudadanos moralmente seria, una comunidad que poseyera la disciplina moral necesaria para resistir el deseo de violar los derechos de los demás en la búsqueda de sus propios intereses. Les comparto unos datos interesantes para reflexionar. James Madison, de 1751 a 1836, el cuarto presidente de los Estados Unidos,
sostenía que los acuerdos institucionales eran importantes como precauciones auxiliares, pero que debía existir un consenso de que la primera línea de protección contra la tiranía de la mayoría era el buen carácter moral y la virtud del propio pueblo. Por otro lado, George Washington, de 1732 a 1799, el primer presidente de los Estados Unidos, creía que la religión y la moral eran fuerzas de apoyo indispensables en todas las disposiciones y hábitos que contribuían a la prosperidad política. Él se preguntaba, ¿cómo podrían salvaguardarse la propiedad, el honor y la vida si el sentido del deber religioso abandonaba el juramento, que era el instrumento de la investigación justa en los tribunales? Recordó a sus compatriotas que las dos grandes fuerzas de la justicia son la religión y la moral. Estas no podían separarse la una de la otra en la práctica política. En otras palabras, no se podía esperar mantener una sociedad civil moral sin la influencia omnipresente de la religión. En su famosa Proclamación de Acción de Gracias de 1789, Washington dijo que los derechos civiles y la libertad religiosa eran derechos naturales que todos los ciudadanos deberían apreciar y agradecer. Thomas Jefferson, el cuarto presidente de los Estados Unidos, en su libro Notas sobre el Estado de Virginia, hizo de la creencia religiosa una condición necesaria para apoyar el respeto a los derechos, una opinión que coincidía totalmente con la de Washington. Al reflexionar sobre el terrible problema de la esclavitud en la historia de Estados Unidos, Jefferson se preguntó, ¿pueden considerarse seguras las libertades de nuestro país si eliminamos el único fundamento sólido de la convicción en la mente del pueblo de que la libertad es un don de Dios para todo hombre? ¿Seguirían considerándose sacrosantas esas libertades? Por lo tanto, para los padres fundadores, la fe religiosa y la fisonomía de la nación debían ser fomentadas, ya que este acto era esencial para el establecimiento de un autogobierno decente y moderado. Sin embargo, al mismo tiempo, la creencia y la práctica religiosa no deben ser objeto de ninguna forma de coacción, ya que este comportamiento constituye una infracción de la libertad religiosa. Incluso Abraham Lincoln, de 1809 a 1865, el 16º presidente, también alabó la protección de la libertad religiosa por parte del régimen estadounidense, argumentando que un ataque a la religión era un ataque a la moral pública. Pensemos un poco. Algunos de nosotros podemos ser complacientes con el declive de la religión en Estados Unidos, creyendo que los derechos y las libertades pertenecen a los modernos y progresistas, mientras que la religión pertenece al pasado y es un lastre. Sin embargo, los padres fundadores de Estados Unidos y las tradiciones políticas que iniciaron nos han advertido repetidamente de que ese pensamiento es profundamente erróneo. La religión apoya y promueve la moralidad necesaria para una sociedad libre y por tanto, como dijo el presidente Washington, somos patrióticos y piadosos y por tanto fomentamos la creencia y la práctica religiosa. Termino esta reflexión con las palabras que escribió en 1835 Alexis, un viejo amigo de la democracia estadounidense y destacado pensador político francés. El autoritarismo puede prescindir de la fe, pero una sociedad libre no. Si un pueblo no honra a Dios y se cree justo y temerario, ¿dónde estará? ¿A dónde va esa nación? Bien, y con esto llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.